¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Cómo elegir mi Afore? Una Afore, o Administradora de Fondos para el Retiro, es una entidad financiera que se encarga de administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores. En estas cuentas se acumulan las aportaciones del patrón, del gobierno y del propio trabajador, y se invierten en instrumentos financieros con el fin de generar rendimientos a largo plazo. Su misión es gestionar de manera segura y eficiente los recursos destinados al retiro, buscando maximizar el ahorro del trabajador. Se estima que elegir una Afore con altos rendimientos y bajas comisiones en lugar de una Afore con bajos rendimientos y altas comisiones puede suponer, en largo plazo, una pensión del 25 al 30% mayor o menor respectivamente. Al momento de elegir una Afore, es fundamental considerar 3 aspectos clave: los rendimientos que ofrece, es decir, la ganancia que generan las inversiones realizadas con tu ahorro, la comisión que cobra por administrar tu cuenta, ya que esta reduce directamente tu saldo, y los servicios que brinda, como la calidad en la atención, la eficiencia en los trámites, la información que proporciona y la cobertura de sus sucursales. Estos factores en conjunto determinan el crecimiento y manejo eficiente de tu ahorro para el retiro. Cuentas Claras. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. El día de hoy tenemos un tema interesante, como siempre. Procuramos tener temas que les sirva a nuestro auditorio. Vamos a platicar de cómo elegir mi Afore. El día de hoy nos acompaña un gran especialista, una persona que conoce mucho de este y otros muchos temas, alguien ya conocido por nuestro público y a quien tengo un gran respeto y admiración, el doctor Manuel Díaz Mondragón. Manuel, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti, estimado Salvador, y expreso también mi admiración y respeto. Gracias, gracias. Oye, Manuel, y hablando de calvarios, ¿de verdad es un calvario elegir una Afore? Pues como todo, cuando sabes, no tanto; cuando no lo sabes, es un verdadero calvario. Los jóvenes, cuando empiezan su vida laboral, ni siquiera saben que tienen o no tienen una Afore. De tal suerte que les cuesta trabajo saber cómo identificar su Afore. Algunos trabajadores que por algún tiempo dejaron de cotizar, de estar dentro de este esquema, pues ya cuando regresan no saben cuál es su Afore. Las Afores de manera regular pues se rigen por una ley que cambia de manera continua, y entonces hay elementos que se pierden. En un principio las CIEFORES eran básicamente 2, después 4, después las generalizaron por edad y ahora pues ya son generacionales. Entonces todos estos cambios, pues los que somos estudiosos del tema pues los conocemos. Los que no, pues no tienen la menor idea, no saben qué trámites, no saben a dónde acudir, no saben absolutamente nada. Ok, y hablando de que no sabemos nada, y entre ellos me incluyo, yo siempre he dicho que yo solo sé que no sé nada. ¿Qué es una Afore, Manuel? Una Afore es una institución financiera regulada en el sistema financiero mexicano y autorizada para el manejo a través de una sociedad de inversión especializada para el ahorro, para el retiro, que son conocidas como CIEFORES, y que justamente manejan los recursos de los trabajadores, tanto aquellos que estén en la seguridad social del IMSS o en la seguridad social del ISSSTE, y en alguna otra seguridad social de los estados. En el caso particular de las Afores, pues simplemente prestan el servicio del manejo de los recursos y de lo que se les obliga por ley. Por ejemplo, que sean entregados 3 estados de cuenta al menos al año, que le estén informando al trabajador cuál es el monto de los recursos, cuáles son sus movimientos, etcétera. Eso es básicamente una Afore.
Es una administradora de fondos de retiro. Una administradora de fondos para el retiro, así es. Ok. Y estas afores, como dices, están reguladas por una ley. Así Y, es. y entonces no pueden disponer del dinero libremente y decir, pues, a ver, préstame este dinero, viene para acá, para el accionista, ni prestar libremente ese dinero a terceros. Así es, no, en ningún momento pueden utilizar dichos recursos. Ellas lo único que van a hacer es administrar. Si lo comparáramos, por ejemplo, con un fideicomiso, yo le puedo dejar a mi hijo una cierta cantidad de dinero, pero no se le va a entregar sino hasta que cumpla la mayoría de edad. En ese inter, ese dinero que yo le deje, se le queda a una institución financiera que tiene la obligación de hacerlo funcionar, de hacerlo rentable, que esté obteniendo rendimientos para que el dinero que yo le entregué a esta empresa no se pierda con el paso del tiempo y la inflación. Y entonces solo y únicamente a mi hijo, y en el momento en el que se determine, se le va a entregar estos recursos. La Afore hace exactamente lo mismo. La Afore es esa institución que recibe por parte de las instituciones de seguridad social el recurso, y ésta tendrá que administrarlo a través de un instrumento financiero, una sociedad de inversión. Esta sociedad de inversión va a hacer un portafolio de inversión compuesto por varios elementos que van a depender justamente de la generación. Formarán CIEFORES que sean específicamente diseñadas para gente joven, que en teoría son los más arriesgados en la vida, porque tienen mucho tiempo para recuperarse si sufren un quebranto. Y para los que ya están a punto de retirarse, pues tienen que invertir en instrumentos lo más conservadores posibles para no correr tanto riesgo. En algunos casos se podrá invertir en instrumentos nacionales y en otros en instrumentos extranjeros. En este sentido, cada generación va a tener su propia sociedad de inversión y compuesto un portafolio de manera diferente. Pero yo no escojo la CIEFORE, o sea, lo que voy es, déjame inventar, ¿no? A lo mejor ahí está la CIEFORE de los 18 a los 25, por decir algo, y la de 25 a 35. Sí. Yo escojo mi Afore y mis recursos, de acuerdo a mi generación, se van a ir a que estén administrados por una CIEFORE especializada en la edad que yo tengo. La CIEFORE no es algo que yo tenga que escoger. Así es. En el caso de las CIEFORES generacionales, ya no lo manejamos por edades, sino por el año de nacimiento. La primera CIEFORES por año de nacimiento es aquellos que son de 1960 a 1964. Es decir, cada 5 años se genera una CIEFORE de 1965 a 1969, de 1970 a 1970 y así. Y por supuesto habrá trabajadores que hayan comenzado a trabajar y que hayan nacido antes de 1960. Y entonces pues ya tienen más de 60 años o 60 años cumplidos. Y entonces para ellos hay una CIEFORE específica de pensión, de pensionados. Y todo este escándalo, movimiento que se hizo respecto a que se iban a usar los recursos de los trabajadores que tuviesen más de 60 años y que no hubiesen utilizado sus cuentas, pues están en esta CIEFORE. No quiere decir que ya perdieron su dinero. No. Lo que quiere decir es que ellos que no utilizan esos recursos, el gobierno momentáneamente los utilizará para darle pensión precisamente a aquellos que ya soliciten su pensión total, cuando ya decidan retirar sus recursos. Qué bueno que tocas totales. ese punto. En el sexenio pasado se hizo un gran escándalo, últimos años creo del sexenio anterior, donde se le ordenó a las Afores entregar a una CIEFORE todos aquellos fondos de las personas de más de 70 años
y que no estuvieran cotizando, que tuvieran cierto número de años sin cotizar. Esto significa personas que ya están en edad de pensionarse, pero no lo han hecho, pero tampoco están trabajando. Porque si yo tengo 71, 72 años y sigo trabajando, sigo cotizando, mi patrón sigue haciendo aportaciones y entonces no pasa esa CIFORE. Así es, así es. El recurso como tal efectivamente es aquellos que hayan permanecido sin movimiento y Ajá. que ya esté de personas que o ya se retiraron y no cobraron su pensión y O que ya estarían en ahí la edad de... tienen, o que ya estarían en edad de, pero dejaron de trabajar, o cualquier situación en la cual ya llevan algunos años sin realizar movimientos. Todas las AFORES le van a asignar una CIFORE, en este caso generacional, a los trabajadores, y esos recursos que se mantengan ahí, aunque deje de cotizar, van a estar generando otras aportaciones como justamente para la vivienda, y esos recursos pues solamente se van a entregar cuando el trabajador haga uso de un crédito hipotecario o cuando ya se retire y si nunca lo usé, pues quiero que me devuelvas esos recursos. Entonces, estos recursos están ahí. Entonces, no, es una cuenta inactiva, no, es una cuenta activa, pero está sin movimiento, que son dos cosas Y diferentes. mi cuenta la sigo teniendo. Y mi cuenta la sigo teniendo, así es. Efectivamente. Manuel, yo estoy escuchándote como público y me doy cuenta que pues, si estoy trabajando, debo tener una AFORE, pero no he hecho nada. ¿Cómo sé si tengo AFORE? ¿Cómo sé si después de si tengo AFORE, en qué AFORE estoy? En el hecho mismo de que tenga seguridad social, ya debo de tener o de contar con una AFORE. Alguien me abrió una cuenta. Una cuenta, así es. Regularmente, pues es la misma institución de seguro, de seguridad social. Ajá. Se le asigna una cuenta, por ejemplo, del Estado, pensionista, y ahí se quedan los recursos. Se le puede asignar a otra AFORE, pero en realidad deberían de avisarle al trabajador, pero esto no siempre ocurre. Entonces, con el simple hecho de que esté trabajando y que le estén dando seguridad social, ya sea a nivel federal o estatal, tiene una AFORE. Y lo único que hay que hacer pues, es justamente revisar, ya sea en la página de la CONSAR o revisar en la página de la MAFORE, con un CURP, me parece nada más, y Así un es. correo electrónico y listo, se le entrega en qué AFORE está. Y entonces ya es contactar directamente con la AFORE, solicitar que le envíen sus estados de cuenta, ya sea de manera presencial, física, a su domicilio o ya sea por el correo electrónico. Así es. La AMAFORE es la Asociación Mexicana de AFORES Así es. y la CONSAR es la Comisión Nacional Del Sistema del de Sistema de Ahorro para el Retiro. Retiro. La CONSAR es quien vigila las AFORES. Así es, así No es. es la Comisión Nacional Bancaria ni Conducef, es la CONSAR. Así es la Ok. CONSAR. La AMAFORE pone a disposición del público dentro de una página web la forma de poder consultar en qué AFORE estoy. El sitio es www.aforeweb.com.mx. En ese portal, hay un espacio para que dice en qué AFORE estoy. Puedes darle un clic y en ese momento me va a decir en qué AFORE está asignada mi cuenta si yo no la he elegido. Así es. Y en este mundo digital, si no me equivoco, ya hay una aplicación, una app que se llama igual AFORE Web. Se descarga y desde ahí lo pueden solicitar. Ok. Para seleccionar mi AFORE, el trámite supongo que debe de ser algo complejo como todos los trámites en este país, o ya lo hicieron un trámite digital. En este sexenio, algo que yo aplaudo es que se creó la agencia digital
La intención se me hace muy buena. Ojalá lo logren porque se me hace muy ambicioso el plan, pero pues, los planes tienen que ser ambiciosos. Claro. Pretenden que antes de que se termine el sexenio todos los trámites en este país sean digitales. Ojalá, la verdad, ojalá. Ojalá. El SAT, que fue el primero en digitalizarse, le costó muchos años, pero yo creo que pues, la experiencia ya la tiene el gobierno para ello. Y ojalá podamos hacerlo. ¿Sabes si el trámite para elegir Afore lo puedo hacer 100% digital o voy a tener que visitar una Afore, voy a tener que ir a buscar, a tocar la puerta, una ventanilla? ¿Cómo están las cosas? Sí, puedo hacerlo por los dos caminos, ya sea directamente con una Afore. En este momento no estoy seguro, creo que todavía está en la semana final de agosto. Todavía está una feria en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se pudo registrar la gente en la Afore que se quisiera. O directamente a través del portal de la Afore de su selección. Como les decía, pues es muy común ya en estos tiempos que no se les dé a elegir, sino que se les incorpore directamente a una Afore, aunque claro, el trabajador con su empleador se puede poner de acuerdo para que le diga él específicamente: yo quiero que me incorpores a esta Afore. Ok, podría ser entonces que a lo mejor yo como empresario que tengo, no sé, 50 o 100 trabajadores, pudiera invitar a una Afore en específico a mi empresa a que platique y afilie a todos mis trabajadores. Es decir, ¿puedo yo como patrón influir o es decisión 100% del trabajador? Sí, bueno, le puedo facilitar las cosas. No influir. No influir, así es. Ok. Le puedo facilitar las cosas, sí. Ya sea con varias Afores que vayan a platicar o directamente a la Asociación Mexicana de Afores. Con ellos pueden generar pláticas, pueden generar charlas. En un programa de radio aquí de la misma facultad se generó una charla con un personal de la Afore y donde justamente pues ahí se les vincula directamente a las empresas, a las universidades, para que los jóvenes que van entrando pues aprendan cómo seleccionar. Y los que ya la han dejado, ya no son tan jóvenes, ya tienen más de 30, pues entonces ya, pero tienen la necesidad de elegir una Afore o estoy inconforme con mi Afore, pues saber elegir cuál es la mejor opción. ¿Cada cuánto me puedo cambiar? ¿Puedo cambiarme cada mes, cada vez que yo quiera, cada 5 años, cada sexenio? No sé cómo funciona eso. ¿Me puedo cambiar? Si estoy en lo correcto, es una vez al año sin costo. De tal suerte que yo en realidad considero que el cambio de una Afore debe de ser única y exclusivamente cuando en realidad ocurra cosas catastróficas para mi persona, ¿no? Que el rendimiento que estoy recibiendo sea el más bajo de todas las Afores, que me estén prestando un muy mal servicio, que no me entreguen los estados de cuenta, que no me informen, que haya errores, en fin, en ese tipo de casos pues sí valdría la pena visualizar el posible cambio. Si no es así, pues simple y sencillamente pues permanecer. En realidad, un elemento clave que casi todos toman en consideración es el rendimiento, pero ese rendimiento se publica cada cierto periodo de tiempo y cambia, de tal suerte que si yo reviso los rendimientos de hace 5 años, pues podría encontrar que para una generación, para los nacidos en el año 2000, por ejemplo, una Afore era la mejor. Para los que tienen nacimiento en el 80, otra Afore era la mejor. Y para los que tienen edad de nacimiento de 1964, otra Afore era la mejor. Entonces, 3 Afores eran distintas por si Afore. El mayor rendimiento correspondía a 3 Afores diferentes. Si vamos al último reporte, encontramos que una Afore en particular
le ofrece el mejor rendimiento a 8 de las 10 afores existentes. Entonces, claro, si vemos este último reporte, pues todos elegiríamos a esa afore, es la mejor. Pero el próximo reporte puede no ser la mejor, puede estar a media tabla o puede estar hasta el final, o sea, eso puede cambiar, ¿no? En el sentido, hay así como ideas, pero se pronuncia ideos. Es un índice de desarrollo operacional. Este índice de desarrollo operacional mide fundamentalmente 4 elementos clave en las afores. La calidad, el ahorro para el retiro, el número de cuentas que tiene, la cobertura que tiene, el tipo de comisiones que se dan. Y esto, pues lo puedo yo valorar y también hay este índice, entonces yo lo puedo verificar. Y podría ocurrir lo mismo. En un reporte, una afore, la afore en la que yo esté, sale muy bien evaluada y en otro reporte sale muy mal evaluada. Pero algo bien relevante, yo nunca me he parado a hacer un trámite en la afore. Entonces, no tiene sentido que se valore por esta razón, ¿no? Claro, claro, a lo mejor en otras afores me dicen, es que lo que usted quiere tiene que venir. Y hay afores que tienes un ejecutivo y te está diciendo, oiga, aquí estoy, ¿qué necesita? Podemos vernos, vamos a asesorarlo, te mandan tus estados de cuenta. Que por cierto, ¿dónde puedo ver esos índices que platicas? Yo sé que los puedo ver en mi estado de cuenta, pero es el actual. Sí. Esos índices, ¿dónde los podemos consultar? ¿Hay algún lugar? ¿La página de la CONSAR, por ejemplo? Sí. Bueno, primero me reí justamente porque acudiendo a hacer un trámite en una afore, se presenta un señor, pues vengo a hacer este trámite porque mi esposa no puede caminar. Mi esposa ya está en cama. No, es imposible que salga. Lo siento, señor, la señora se tiene que presentar físicamente. O sea, es ilógico, es ridículo que hagan este tipo de cosas. O sea, pareciera fake news, ¿no? O noticia fabricada. Y ahí llevan a la pobre señora en la camilla a... Así es, o sea, y nada más es para que la vean, para que cotejen su credencial de elector con la persona, ¿no? Ajá. Y bueno, respecto al otro, pues justamente en las páginas de la CONSAR y de la AMAFORE pueden consultar estos índices, tanto el de rendimiento neto como el de desarrollo operacional. El IDEOS. Así es. Ok, bien. Ya soy un trabajador, como bien dijiste, de más de 30, yo diría un trabajador 50, ya no cuentan los años. Contamos. Ya llegó a los 50 y cada año cumple 50. 50. Pero no he escogido, no he seleccionado Afore. ¿Qué le dirías a este trabajador? Bueno, en principio lo mismo, o sea, si ya está en la Seguridad Social ya tiene una, hay que averiguar cuál. En segundo lugar, repito, si no está conforme con su Afore, con lo que le esté ofreciendo, pues entonces cambiar. Pero definitivamente, pues para poder saber esto, pues tenemos al menos que consultar, que revisar. No es un papel que nos llega y lo tiramos. Esto no sirve y lo desechamos. No hay que revisarlo, cuando menos para saber cuántos recursos tenemos. En ocasiones no le hacemos caso y tenemos 100,000 pesos, $500,000 de pesos, $1,000,000 de pesos por las diferentes subcuentas que maneja tanto el IMSS como el ISSSTE. Hay trabajadores que solo cotizan al ISSSTE, hay trabajadores que solo cotizan al IMSS, pero hay trabajadores que cotizan a los dos y los dos generan subcuentas, los dos generan recursos. Y por lo tanto, bueno, pues yo tengo que valorar si me están ofreciendo un buen rendimiento y un buen servicio. ¿Y cómo lo puedo hacer si no acudo nunca? Pues cuando menos revisando el estado de cuenta. Y entonces sí, tomar la decisión de cambiar. O por lo menos averiguar en qué Afore estoy y hacer el trámite si quiero quedarme en esa Afore para que me manden los estados de cuenta, para que mi cuenta ya la tenga yo y tenga información. Así Porque es curioso.
muchos nos preocupamos por el dinero que tenemos en la tarjeta de débito, ¿no? Híjole, nada más tengo 1,000 pesos. Y está preocupado porque le vayan a clonar la tarjeta y le vayan a robar los 1,000 pesos. Pero no se preocupan por cuentas que realmente tienen fondos interesantes. Si eres una persona que viene trabajando desde los años 80, seguramente, aunque las Afores nacen en el 97, pues seguramente tienes una buena cantidad de recursos ahí guardados. Sí, o sea, un estimado, 1 año, 2 años de trabajo en cualquier lugar, pues ya me generaron su cuenta de vivienda de al menos unos 10,000 pesos. Entonces, cuando menos tenemos 10,000 pesos en esa cuenta. Y tengo más que a lo mejor en la tarjeta de débito que traigo cargando en la cartera o en el bolsillo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces hay que preocuparse y sobre todo porque al final de nuestra vida, pues cualquier recurso cuenta. Claro. ¿no? Cualquier recurso cuenta, fíjate entonces que vale la pena, ¿no? Para mandar una pausa, nos comentaban que hay 70 millones de cuentas en las Afores. Y de esas 70 millones, 18 millones no saben en qué Afore está su dinero. O sea, es verdaderamente catastrófico. Estamos hablando de más del 20%, 22, 23% de las personas que tienen una Afore no saben en dónde está su dinero. Cuidan las cuentas de bancos del día a día, pero hay que cuidar esta porque es de lo que voy a vivir cuando llegue. O le voy a ayudar a mi descendencia ya que vaya yo a fallecer. Claro, claro. Vamos a una pausa y regresamos. Calvario Fiscal. Buenas tardes, soy el sargento Sánchez, División 45, Brigada 22. Señores y señores, comprensión, dulzura, paciencia y ternura son cosas que no van a encontrar en mí. Están aquí para entrenar, señores, para saber elegir su Afore. Y no tendré éxito. No con todos ustedes. Pero les aseguro que si me hacen caso y siguen mis órdenes, podrán saber cómo elegir su Afore en un futuro. Ramón, solo te dije que vinieras a mi casa a ayudarme con mi Afore. ¿Por qué te pones así? ¡Silencio! ¡No me llames Ramón! Soy el sargento Sánchez. Vinimos a entrenar. ¿Has pensado alguna vez en tu futuro? ¿Sabes qué va a pasar cuando cumplas 60 años? ¿Sabes con el dinero con qué te vas a retirar? No lo sabes. No, Ramón, obviamente no lo he pensado. Por eso te pedí ayuda. Pues hiciste bien. Ahora, yo te voy a ayudar. Bueno, quieres saber cómo elegir una Afore, ¿no? A eso viniste. Pues el punto más importante es revisar el rendimiento neto. Es la ganancia que te da después de restar la comisión. Y esa información te la tiene que dar bien la empresa. Segundo, la comisión. Elegir una comisión baja es bueno, pero si eliges una comisión baja con un rendimiento bajo, no te conviene. Así que no te cases con la primera comisión baja que te aparezca. ¿Entendiste? Bien. ¡Vamos, Federico! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No! ¡No llores! ¡Revísalo! ¡Revísalo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Ahí! ¡Anota! ¡Ponte! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Afore! 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 Pero tienes que hacerlo bien, revisa bien que te estás dando de comisiones. Luego revisa que también te dé dinero y también procura que ese dinero se retermine y te dé más dinero. Pero pon atención, maldita sea. Analiza, ponte atención, tienes que hacer eso. Vamos, Federico, vamos, hazlo, Federico. Sí.
Bien, regresamos después de esta breve pausa. Manuel, hemos estado platicando de todo esto, de cómo elegir una Afore. ¿Qué tips me podrías dar? Me inclino más por el porcentaje actual, me inclino más por el porcentaje histórico, me inclino más por el servicio, me inclino por las comisiones, porque, corrígeme si siguen las cosas igual. Años atrás yo sabía, y a lo mejor no, que había Afores que cobraban comisión por el monto invertido. Había otras que te cobraban comisión por los intereses. Entonces, pues dependiendo si te estabas empezando a trabajar, te convenía irte a una Afore que te cobrara la comisión por los intereses o por el monto invertido, porque tu monto invertido era muy pequeño. Si ya tenías una buena cantidad guardada en la Afore, pues ya no te convenía la comisión por el monto invertido. ¿Cómo funciona eso? Sí, en la actualidad se reúne un comité que determina el monto de las comisiones que van a estar en operación durante un año. Ahora están en 0.55% y nada más, es lo único. Entonces, ya el seleccionar una Afore por comisión, hasta este momento, pues ya no tiene mucho sentido. Todas cobran lo mismo, excepto una que es la misma del Estado, que cobra el 0.52%. Tres puntos abajo. Así es, 3 puntos abajo, así es. En el caso particular de las comisiones, entonces no es mucho. Ya no es un factor para tomar una decisión. El estar revisando. En el caso el índice de desarrollo operacional, como mencionábamos, pues en realidad depende de qué tanta interacción tenga yo con mi Afore y con la calidad en los servicios, con el tiempo de respuesta, con la entrega a tiempo de los documentos, etc. Sí hay que valorarlo, porque me permite a mí comparar si se está recibiendo no solamente a mi persona, sino en conjunto a las personas, un mejor o peor servicio. Entonces a lo mejor yo me siento a gusto con mi Afore, pero en realidad hay otra que ofrece mejores opciones. No hay que dejarnos valorar por la publicidad, por los anuncios en periódicos, en prensa escrita, porque le fue bien a mi compadre, a mi amigo, a mi esposa. No, es un indicador que sea confiable. Y en este caso, el índice operacional es confiable. Y hay que hacerlo de manera recurrente, porque lo mismo que con el de rendimiento, pues va cambiando. Entonces las cosas pueden cambiar. En ocasiones las instituciones financieras cambian de directivos, en ocasiones se ven afectadas por presupuesto, en ocasiones los trabajadores no son tan buenos como se esperaba. En fin, pueden ocurrir muchas cosas y por lo tanto la calidad de los servicios puede cambiar. En el caso del índice de rendimiento neto, pues nosotros tenemos que apuntar dos cuestiones en específico. Todo rendimiento genera una comisión y genera además el pago de impuestos y genera además algún otro gasto extra. En el caso de las Afores se les elimina y solamente queda el caso de las comisiones y el caso de la inflación. El dinero pierde valor con el tiempo porque la inflación aumenta. Entonces nosotros podemos tener un billete de 100,000 pesos, guardarlo en una alcancía. Nosotros que tenemos más de 30 años, pues los conocimos, los manejamos. Y de repente aparece esa alcancía que se nos perdió. Sacas el billete de 100,000 pesos y Dios mío, ya no vale nada, ¿no? Entonces ya perdió su valor.
El dinero de antes, el dinero de ahora, todo pierde el valor con el tiempo. Y entonces sí hay que diferenciar entre un rendimiento nominal y un rendimiento real. Y el rendimiento real es aquel que ya se le quitó la inflación. El rendimiento neto, lo único que te está diciendo es que ya se le quitaron las comisiones o los gastos que se pudieran generar. Ya se le quitó, ya se le eliminó. Así es. Hasta ahorita, en este año, en lo que va del año, pues los rendimientos promedios están un poco abajo del 7%, los que más pagan. Y los que menos pagan, pues está alrededor de 5 o 8%. Entonces sí hay una diferencia sustancial entre un rendimiento y otro. Si a eso le quitamos un 4% de inflación, pues entonces del 7 me quedaría 3 y del 5 me quedaría el 1%. Entonces sí es importante. El ejemplo que yo le doy a la gente siempre para que entienda es, bueno, si un boleto del metro, soy malo porque no me transporto en metro, cuesta 5 pesos creo. No sé cuánto cueste, la verdad, yo tampoco. Estamos perdidos. 5 pesos, vamos a suponer. Si tengo un billete de 100 pesos, pues entonces yo podría comprar, según yo... 20 boletos. 20 boletos. Sí, de 5 pesos. De 5 pesos, sí. 20 boletos. La inflación es del 5% o del 10% para redondear. Ajá. Entonces, quiere decir que yo voy a necesitar 110 pesos para seguir comprando los mismos boletos del metro. Ajá. Pero si a mí me pagan 2 pesos más de los 100 que tengo, entonces tengo 102 pesos. Entonces ya no voy a poder comprar los 20 boletos. Ya voy a poder comprar menos boletos. Entonces, el término real significa que yo mantenga mi poder adquisitivo y además tenga un beneficio monetario, económico. El término nominal significa que yo voy a recibir siempre más dinero, pero mi poder de compra va a reducir. Va a ser menor. Entonces, esto es lo que yo debo de valorar realmente. A partir del rendimiento nominal neto que me ofrecen en la página de la CONSAR, pues restarle el monto de la inflación. Excelente. Nos manda a saludar Olivia Santillán. Alejandro Vázquez, buenos días, saludos desde Tlalnepantla del Estado de México, también nos manda saludos. Maestro, buen día, yo tengo un caso de una persona que ya tiene 70 años. Él trabajó y cotizó en el IMSS, pero al ir a investigar el IMSS para sacar su reporte de semanas cotizadas, ¿qué tiene que hacer? Porque no encuentra su Afore. En la página del IMSS está la opción de solicitar el reporte y solamente entiendo lo mismo, debe de poner su nombre, su CURP. Si no tiene el número de su seguridad social en la página del IMSS debe de aparecer. Y si no, con la CURP en la página de la Amafore, con la CURP y un correo electrónico le van a mandar los datos de en qué Afore está para que acuda a la Afore. A la Afore, así es. Marco Antonio Morales Sánchez, ¿hasta qué edad tiene permitido hacer aportaciones individuales adicionales a su Afore? Técnicamente, toda la vida que él lo desee. Aportaciones voluntarias hasta donde sea. Aportaciones obligatorias, pues mientras esté trabajando. Así es. Mientras esté cotizándote y tenga un patrón, así es, va a estar aportando de manera obligatoria. Así es. ¿Hay algún límite en el monto que se puede aportar? Fíjate qué interesante pregunta, porque la ley del impuesto a la renta habla de que como deducción autorizada, para no pagar impuestos puedo aportar hasta el 10% de mi sueldo. Eso, además de que aporto para mi retiro, voy a hacer que no voy a pagar impuestos sobre eso. Obviamente me vas a decir, ya lo pagué, me va a generar un saldo a favor, que me van a poder devolver. Y mientras yo no retire ese dinero antes de los 65 años, ese dinero está exento.
Si lo retiro antes de los 65 años, me van a hacer pagar el impuesto a la renta que dejé de pagar, más el impuesto a la renta por los intereses, porque ya no fue una aportación. Sin embargo, puedo aportar más del 10% si quiero, pero hay que tener cuidado porque pudiera convertirse en actividad vulnerable, que la autoridad me diga, ¿cómo le haces para vivir con el 80 o el 70% de tu sueldo y ahorrar en tu Afore tanto? ¿No será que estás lavando dinero? Así es. El monto que según recuerdo, en aportaciones voluntarias es de hasta 10,000 pesos. Pero pensemos que alguien tiene capacidad para hacer ahorros voluntarios de 20,000 pesos. Entonces, en ese sentido, no tendría ningún sentido que lo depositara en su ahorro voluntario, porque hay alternativas de inversión que le ofrecen muchísimo más, que ganaría más. Entonces, no tiene sentido. Por otro lado, pues también depende mucho de su edad. Si es muy joven, va a ser poco probable que un joven tenga más de 20,000 pesos para meterlos a la Afore. Claro. Y si eres ya muy grande, pues el periodo de estancia laboral hasta que te jubiles, pues es muy corto. Entonces esos 20,000 pesos no te van a generar rendimientos sustanciales. Sería mejor que justamente o pensaras en poner un negocio o pensaras en alguna inversión financiera, pero que te reditúe más. Un plan personal de retiro. Tan solo el certificado de la tesorería de la Federación, el CETE, pues te llegó a ofrecer más del 11%. Ahora creo que está en 7% en su última reducción de tasas. Entonces, pues te va a pagar muchísimo más. No pagas impuestos y está más que la inflación. En el UDIBono, pues puedes invertir desde 100 UDIs, que te genera indexación tanto a tu capital como a tu rendimiento, lo que no generan otros instrumentos financieros. Existen fondos de inversión que están ligados a otros activos que te pueden llegar a ofrecer hasta un 30% anual. Entonces, bueno, no te lo ofrecen, es lo que ganas o la posibilidad de ganar de hasta el 30%. Maestro, ¿qué artículos de la ley del impuesto a la renta u otras disposiciones fiscales o no fiscales es necesario conocer como trabajadora que regulen lo de las Afores? Y saber de estas disposiciones me evitan problemas fiscales o legales o me permiten aprovechar al máximo los beneficios disponibles como trabajadora. Gracias de antemano. Muy buena pregunta porque muchas veces la gente no conoce y no es su obligación conocer. Para eso está este programa, para orientarlos precisamente, para que conozcan un poco, no como para que se metan a las leyes, porque la redacción de las leyes no está muy fácil que digamos. Así es. Pero lo importante es lo que ha venido comentando el doctor. En materia de seguridad social, lo primero que tengo que saber es dónde está, en qué Afore estoy. Así es. Y de ahí, pues, estar cerciorándose que me estén llegando los estados de cuenta, que tenga yo una persona que me atienda y que me den un servicio, pues, que me sirva, ¿no? Claro. A veces si me dicen, es que tiene que venir en horas y días hábiles. Oiga, pero yo trabajo y mi patrón no me va a dar oportunidad de ir. ¿Por qué no una Afore que me dé un servicio de manera digital? No voy a dar nombres de ninguna porque no quiero hacerle publicidad, buena ni mala publicidad a nadie. Al contrario, pero pues ¿por qué no entonces buscar una Afore que me permita tener el contacto y vigilar las cosas vía electrónica, que me mande mi estado de cuenta vía electrónica, evitemos el papel? Claro, además, siendo trabajador, ponerse a estudiar, todo este tipo, es un mundo. En ocasiones, tanto a los asesores fiscales como legales, como financieros, pues se nos salen las palabras bien fáciles, porque tenemos años de experiencia, años de conocimientos, miles de libros estudiados. Entonces, se nos salen las palabras muy fácil, pero en la realidad, pues no es muy sencillo y no lo van a entender, y ya que lo entienda, las leyes van a cambiar. Así es, así es.
No, es suficiente, yo creo que saber, es importante, precisamente por eso hicimos el programa de cómo elegir mi Afore. Es suficiente que, por favor, investigue en qué Afore estoy y que le manden un estado de cuenta. En el estado de cuenta van a estar apareciendo los datos de los rendimientos de su Afore. Ahí podrá estar usted, pero además están obligados a publicar comparativamente esa Afore contra todas las Afores. Son 10 Afores. Son 10 Afores las que existen actualmente. Ajá. Y en el mejor de los casos, si le prestan un muy buen servicio, le mandan un asesor. Si le prestan un buen servicio, es probable que le manden el asesor a su casa o a su trabajo. Así es. Uh-huh. Alejandro Vázquez, una pregunta. ¿Qué es más recomendable contratar? ¿Modalidad 40 o hacer depósitos voluntarios en caso de tener una relación laboral? La modalidad 40 no se puede contratar estando trabajando. Para contratar modalidad 40 hay que dejar de trabajar, hay que dejar de cotizar. Así es, así es. Y las aportaciones voluntarias, pues justamente depende de su edad, de sus ingresos, de su situación familiar particular, incluso su nivel emocional, en fin, muchos factores. Y además, si requieres en un momento dado de hacer, de tener una deducción personal, podría ser hasta el 10% de tu sueldo como aportación a la Afore. Efectivamente, podrás encontrar recursos que te den mejores rendimientos. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Pero pues, también tendrás que ver cuáles son tus planes personales, qué es lo que pretendes, porque esto te va a generar una disminución en tus impuestos, una devolución de un saldo a favor. Nada más, yo les pediría, estén conscientes que ese dinero se va a quedar ahí hasta después de los 65 años. Hasta que se retiren. Hasta que se retiren. Así Preferentemente después de los 65, porque se pueden retirar a los 60, a los 61, pero si se retiran a esa edad, ese dinero que ustedes aportaron adicional sí les va a causar impuesto. Así es. Después de los 65, ya no. Así es. David Martínez Reséndiz, tengo una persona que tiene 80 años. Trabajó más de 10 años en una empresa. Tuvo servicios de seguridad social. Hoy su esposa tuvo también el servicio de enfermedades y maternidad, es decir, se alivió en el seguro de sus 4 hijos. Al solicitar la búsqueda de semanas cotizadas antes del 82, resulta que en la búsqueda no encontraron al patrón. ¿Cómo puedo hacer para que le reconozcan las semanas? Mi estimado David, valdría la pena tratar de recordar en qué periodo y de preferencia el nombre de las empresas con las que laboró. Aunque la empresa no exista hoy, esas semanas cotizadas sí están en el Seguro Social. Esta información sí la tiene el Seguro Social. Pero si yo voy a la subdelegación y le digo es que el señor tiene 80 años, antes del 82 trabajó, pero no se acuerda cómo se llama la empresa. Y peor aún, no tiene recibos de nómina. Ajá. Y si no tiene recibos de nómina y el patrón le cobró, pero no lo registró, o en la base de datos, o cualquier otra fatalidad, y no la tiene el seguro en la base de datos, no lo pueden reconocer. Si tiene cualquier recibo de nómina que hayan guardado por ahí, con eso es más que suficiente para que se les rastree. Así es. Y de preferencia, yo sé que probablemente la respuesta de muchos, en esa época se presentaban los avisos en papel, en varias copias, y la copia rosa, por eso le llaman la hoja rosa. La hoja rosa, sí. La copia rosa del aviso de alta se la entregaban al trabajador. Así es. El problema es que mucha gente, pues a los 18, 19, 20 años que empezaron a trabajar, no le dan importancia a los documentos y veto a saber dónde quedó. Así es. ¿Sí? Entonces, por lo menos que se acuerde del nombre de la empresa y más o menos la fecha, y con esos datos el Seguro Social hace una búsqueda manual. Y si la empresa todavía funciona, pues a lo mejor ellos tienen datos. Tenemos una pregunta a través de YouTube. José Ángel Mechun, saludos al conductor y al invitado. Creo que fuiste conductor de un programa en la UNAM. En la UNAM, sí. Sí. Así es. Y te mandan saludos y hacen el comentario de que estaban con la duda. ¿De dónde es? El comentario lo hicieron en YouTube, José Ángel Mechun Velázquez.
Bueno, conozco varios de Mérida, de Campeche. Sí, sí. Entonces, te mandan saludos. Sí, así es, igualmente. Ya son todas las preguntas que tengo hasta el momento, tanto por las diferentes vías que nos pueden hacer las preguntas. Vamos cerrando el programa, mi querido Manuel. Antes de hacer recomendaciones o comentarios finales, a mí me gustaría platicar. Fíjate que soy una persona que trabajé, coticé, pero después de eso decidí que lo mío era ser libre y puse mi negocio y toda la vida he trabajado después de eso, de que a lo mejor coticé 4 o 5 años o menos, he trabajado en forma independiente y no he creado nada para mi pensión. Y a lo mejor esa Afore pues es de principios del siglo o finales del siglo pasado. Ese dinero ya lo perdí, ya no existe, ya no está, ¿o qué hago? No, todo aquel que ha iniciado una cuenta en una Afore, esos recursos, repito, los de su ahorro, que le van a ser entregados si algún día se jubila de forma de pensión, o los de las diferentes subcuentas que se manejan, son recursos que ahí permanecen. Justamente esta idea de hay mucha gente que tiene 70 años y más y que tiene inactiva su cuenta, pues tiene recursos. ¿Por qué no utilizamos esos recursos para la gente que se va a pensionar y va a querer su dinero? Entonces, ese dinero está ahí y permanecerá ahí. De repente yo, pues, ¿sabes qué? Yo ya me quiero, no tengo mi cuenta activa, pero ya me quiero retirar, así es que devuélveme mi dinero. Le devuelven su dinero. Y lo mismo ocurre con cualquier persona. Si yo soy un trabajador que estoy trabajando, que estoy cotizando, que tengo mi Afore y por desgracia murió el trabajador, pues es la esposa, la pareja, la concubina, mientras se demuestre que así es, pues quien puede recibir esos recursos. Y incluso los jóvenes, si pueden demostrar que están estudiando y tienen menos de 25 años, se les puede otorgar esos recursos por producto de su pensión. No se pierde en ningún momento, por eso la importancia de lo que hablábamos hace unos minutos, de que es dinero que está ahí y que por no conocer en ocasiones, pues puede ser poco, 10,000 pesos, pueden ser 1,000,000 de pesos. Pero si son 10,000 pesos de hace... No lo sabemos. Claro, pero si son 10,000 pesos de hace 25, 28 años... Así es, con pues los rendimientos serán unos 100, 150,000 pesos. Y justamente la idea fundamental de no olvidarnos de la Afore es justamente que estos recursos no se pierden aunque nosotros no hayamos cotizado. Conozco muchas personas que ya tienen más de 60, 65 años, que ya no trabajan, que cotizaron no hace muchos años y no se han acercado a su Afore para retirar sus recursos, cuando ya lo pueden hacer, dirigiéndose al IMSS, dirigiéndose al ISSSTE para solicitar una pensión y se las van a negar, una negativa de pensión. Y ya con esa negativa de pensión, entonces en la Afore pueden iniciar el trámite para recuperar los recursos que tengan ahí acumulados en todas las subcuentas. ¿Y ese trámite tarda 2, 3 meses más o menos? Pues entre el IMSS y la Afore, pues pueden ser entre 6 y 8 meses. Pero ya que tenga la negativa de pensión en la Afore... Ya que tenga la negativa son 15 días. 15 días. Cuando mucho. Así es. Bien. Manuel, no me queda más que agradecerte. Gracias. Siempre aprendo contigo. Gracias, igualmente. Siempre aprendo con los invitados. Es de verdad un placer haber estado contigo el día de hoy. Te lo agradezco mucho. Y como siempre he dicho, un día que no se aprende algo nuevo, ese día no valió la pena haberlo vivido.
y cada vez que vengo a este programa con los invitados aprendo, y con Manuel se aprende muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No me queda más que agradecerles e invitarlos a nuestra siguiente emisión de Consultorio Fiscal con el tema Pensiones del ISSSTE. Muchísimas gracias, muy buenos días, hasta la próxima.